Bueno, yo la verdad es que me concentré en el título del panel que nos habían propuesto, que era sobre urbanismo y poder local. Y básicamente, primero voy a hablar brevemente sobre la autonomía y después sobre las conexiones urbanísticas. Primero, respecto a la autonomía, bueno, señalar que a diferencia del modelo español, donde la Constitución garantiza de manera clara la autonomía de los municipios, nosotros nos encontramos con una situación bastante más relativa. En nuestro artículo 118, en el artículo 121, tenemos normas constitucionales que hablan de la autonomía del municipio, pero la verdad es que tenemos también autonomía reconocida a muchos otros órganos. Y en estricto rigor, eso no se ha traducido efectivamente en un cambio cualitativo respecto de los entes locales, en buena parte por algo que cuando llegué estaban apuntando, el tema del financiamiento. La verdad es que la pobreza de las arcas locales, que claro, se ven suplementadas, como planteaba José Miguel Valdivia, con el Fondo Común Municipal, pero la verdad es que no es que los municipios puedan decir partimos con un presupuesto que se origina por rentas propias y que por lo tanto yo puedo invertir. Eso lo pueden hacer un grupo muy reducido de municipios, la gran mayoría está dependiendo de las transferencias. El urbanismo en Chile no es un negocio para los municipios, como lo es en España, o lo era, hay que decirlo. Acá, por el contrario, es casi una carga. Particularmente aquellos municipios que concentran vivienda social, la verdad es que no van a tener ingresos por contribuciones y normalmente son municipios que tampoco tienen una gran cantidad de actividades comerciales que cobren derechos y les permiten ingresar por esa vía. Para colmo también creo que hay que considerar en el caso chileno que nuestras grandes ciudades han empezado a partir en distintos municipios. O bueno, también no podría verlo al revés, el crecimiento de la mancha urbana difuminada termina conectando a distintas pequeñas ciudades iniciales y finalmente nos encontramos con que no es que haya un ente local que responda a una ciudad, como en la imagen de este seminario, sino que por el contrario, la misma ciudad está parcelada en distintos municipios, cada uno con una riqueza heterogénea y si uno recorre esta ciudad, no sé si nuestros invitados han podido hacerlo más allá del centro, pero claro, se va a encontrar con que hay comunas donde los bandejones centrales son verdes, todo se ve bonito, las luminarias son preciosas, y otras donde el bandejón central simplemente es tierra pelada, donde hay una luminaria absolutamente modesta, hay municipios que pueden realizar obras viales importantes y otros no. Y tal vez en parte estas diferencias tengan que ver con que, a diferencia del modelo europeo en que el municipio y lo local es lo que forma el Estado, en definitiva, desde, uno podría decir desde la caída de Roma, bueno, la rehabilitación de la idea de Estado surge desde las ciudades. Y las ciudades finalmente terminan, la idea de las ciudades italianas, bueno, en el caso español incluso la Reconquista exige darle fuero a las ciudades, bueno, lo local es una simiente importante. En el caso nuestro, en cambio, en realidad es al revés, el Estado es el que crea las ciudades y desesperadamente está fundando y por lo tanto más bien no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, lo cual hace que yo creo que si uno hace un diagnóstico de la situación, la verdad es que para nosotros la autonomía local no es un gran tema. Si uno compara la bibliografía española y europea sobre autonomía local, la verdad es que el viejo dicho de los ríos de tinta se aplica perfectamente. Grandes profesores de Derecho Español, de Derecho Administrativo Español, han dedicado monografías muy importantes al problema de la autonomía local y uno empieza a buscar acá en Chile y la verdad es que nada, porque la verdad es que no ha sido un tema relevante. Si hacemos la bajada a nivel urbanístico, yo la voy a básicamente segmentar en 4 cuestiones: en la aprobación de instrumentos o la planificación urbana más bien en general, el otorgamiento de permisos, la protección de la legalidad y la disciplina urbanística y la iniciativa urbanizadora. Y adelanto de ya la conclusión, la verdad es que tenemos un marcado poco respeto por la autonomía local. Si uno ve la aprobación de instrumentos, bueno, la pura aprobación del plan regulador comunal, que es el plan urbanístico local aquí por excelencia, bueno, está la figura del municipio, pero también en todas las regiones está la figura de un agente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el nivel central. Chile no es un país federal, es un país, un estado unitario,
y el representante del ministro en cada región es el secretario regional ministerial, como bien sabemos los locales acá, el CEREMI, como le solemos decir. Bueno, de partida, para aprobar un plan regulador comunal, lo normal uno pensaría es la iniciativa directa desde la comuna. Pero ocurre que la Ley General de Urbanismo y Construcciones desde ya reconoce que la CEREMI puede fijarle plazos a las comunas para que formulen su plan regulador y si no lo cumplen puede hacerlo en vez de ellas. Incluso puede cobrarle algo absolutamente absurdo considerando la pobreza de las arcas fiscales, pero si no se realizan los plazos que la CEREMI indica, directamente nos encontramos con que lo que debiera hacerse es cobrarle al municipio por el costo de ese plan. Ahora, es algo absolutamente falso en términos prácticos. ¿Por qué? Porque si uno mira la estadística, y aquí estoy citando la última cifra del Ministerio, el 33% de las comunas, de nuestras 364 comunas, tiene un plan regulador actualizado recientemente, que sería la que está ok. Después viene un 34% que lo está actualizando. Y ahí no sabemos, lo está actualizando, si significa que lo que hay es muy malo o es decoroso para la regulación urbana. Un 28%, que no es poco, está formulando su primer plan. Y un 5% no tiene plan, ni tampoco está preocupado por tener este primer plan. Tiene otras fórmulas menores de planificación, pero esto desde ya nos revela que en realidad aquí hay un problema serio, pero lo que está haciendo más bien el Ministerio de Vivienda no es procurar hacer los planes por los municipios, sino más bien financiar a los municipios directamente. Probablemente la otra fórmula sería bastante desastrosa. Bueno, eso respecto a la iniciativa en principio. En segundo lugar, el municipio que empieza esta aventura de sacar su plan regulador, para la aprobación, en Chile tenemos un modelo que en definitiva si uno hace la homologación con España es relativamente semejante en el sentido de una aprobación provisional y una aprobación definitiva, que en el caso de Chile no le corresponde a una comunidad autónoma, le corresponde al gobierno regional. Gobierno regional que la verdad es que en un modelo de Estado unitario es más bien una entidad que está fuertemente influida por el nivel central. Bueno, cuando hay un instrumento de planificación, la aprobación definitiva va a depender de si existe un instrumento supralocal, lo que llamamos en Chile un plan regulador intercomunal, o no existe. Si existe el plan intercomunal, lo que le corresponde a este municipio es que ha terminado la aprobación en sede local de su plan regulador es pedirle directamente a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo que revise el plan. Si la CEREMI considera que efectivamente se ajusta al plan intercomunal y a la ordenanza y la legislación urbanística, lo informa favorablemente y ese es un plan que se aprueba íntegramente en sede local. No requiere de ninguna manera una intervención del gobierno regional. Si en cambio el informe fuera desfavorable, entonces sí corresponde que una de dos, o se corrija o derechamente se insista sobre esos aspectos que la CEREMI está objetando y quien tiene que aprobar el plan finalmente ahí es el gobierno regional. Si no hay plan intercomunal, ahí directamente no es el municipio nunca el que pueda aprobar, necesariamente se requiere, sea que los informes de la CEREMI sean favorables o no, se requiere que el gobierno regional apruebe. ¿Por qué? Porque la idea es que el gobierno regional está mirando la imagen de la región y por lo tanto si no hay un plan intercomunal, no hay un marco previo para acomodar esa comuna, se necesita esa aprobación. Ahora, en el modelo español hay un sistema semejante, pero la jurisprudencia y la mayoría de las legislaciones autonómicas han señalado que la aprobación del nivel superior de la comunidad autónoma se refiere a los intereses supralocales, lo cual es muy sensato. Pero entre nosotros, nuestro legislador no ha dicho nada de eso. Y por tanto, la competencia que tiene efectivamente el gobierno regional es plena y podría rechazar por razones puramente discrecionales, ejerciendo la misma ponderación que nos planteaba José María, pero ya no en sede judicial, sino en sede administrativa, corrigiendo aspectos que son de valoración plenamente local. Directamente el legislador no lo ha prohibido y no tenemos jurisprudencia que se haya pronunciado a este respecto. Una de dos, o el problema realmente no ha surgido o finalmente no ha habido suficiente destreza para defender esa
Y en esto, bueno, inevitablemente, vuelvo a decir, el gobierno regional, uno podría decir que es una figura autónoma, que en definitiva es una administración que también tiene otros intereses que ponderar, pero está presidido por el intendente, que es un funcionario de exclusiva confianza del presidente de la República. Y tiene un gabinete regional, una especie de homólogo del gabinete nacional, donde están todos los seremis, que son agentes también de los ministros que designó el presidente de la República. Tiene un consejo regional que tiene, como todos sabemos, consejeros elegidos a través de los concejales municipales en un sistema de elección indirecta, pero es indudable que ese gobierno regional tiene una fuerte intervención del Ejecutivo a nivel central, por lo tanto, al final, el nivel central tiene una incidencia en la aprobación del instrumento local que puede ir mucho más allá de lo que uno estimara razonable, mucho más si creyéramos que efectivamente existe este espacio de autonomía local tan fuertemente trazado. Bueno, en tercer lugar también, la pura figura del plan intercomunal que ya señalé supone entonces que nos podemos solapar con una regulación de nivel intercomunal y una regulación comunal en el mismo territorio. Entonces la pregunta es cómo divido qué regula cada instrumento. Originalmente entre nosotros prevaleció la idea de un principio de jerarquía absoluto y por lo tanto el plan intercomunal sencillamente podía abordar lo que quisiera y el plan comunal tenía que seguir esas disposiciones, más bien detallaba casi en una relación constitución-ley o ley-reglamento. No obstante, en la década de los 80, Contraloría empezó a reconocer que cuando se trataba de cuestiones que tenían solo incidencia local, no correspondía que el plan intercomunal, digo bien, incidiera en esa materia. Contraloría lo hace porque, me imagino que ya lo habrán comentado en otro momento, tiene la posibilidad de hacer un control preventivo de legalidad de estos instrumentos, por lo tanto, en esa revisión ha empezado a generar una jurisprudencia administrativa respecto de este ámbito de competencia. Posteriormente, esa jurisprudencia, esa idea se fue volcando en la Ordenanza General de Organismos y Construcciones, no en la ley. La ley sigue sin decirnos nada, pero hoy día la ordenanza sí recoge en sus artículos 2.1.1 y 2.1.3 la idea de que los distintos instrumentos de planificación tienen ámbitos propios y que cada uno rige dentro de su ámbito, con lo cual, más que una idea de un ordenamiento solo jerárquico, nuestra ordenanza habla también entonces de un ordenamiento por competencia, donde uno podría entonces distinguir una competencia propiamente local y una competencia, en este caso, intercomunal. Ahora, desde luego no es lo más apropiado que lo haga la ordenanza, que es un reglamento. Uno esperaría que el legislador hubiera asumido estas materias, pero en materia urbanística nuestro legislador ha sido, la verdad, bastante perezoso. Ahora, si uno revisa su ámbito, la verdad es que tampoco avanza mucho, porque en estricto rigor la ordenanza, cuando habla del ámbito propio intercomunal, coloca un montón de materias donde finalmente pone el apellido de nivel intercomunal o de impacto intercomunal. Por ejemplo, normas urbanísticas para edificaciones e instalaciones destinadas a infraestructuras de impacto intercomunal. Normas urbanísticas que deberán cumplir las actividades productivas de impacto intercomunal. Terrenos destinados a vías expresas, troncales y parques de nivel intercomunal. Bueno, la pregunta es qué significa nivel intercomunal y, por supuesto, nuestra ordenanza nos ha dado la tarea de hacerlo y, por tanto, aquí cabe un espacio de jurisprudencia que sí aquí ha estado aplicando la Contraloría, porque en definitiva se trata de un concepto jurídico indeterminado donde podemos decir que más que discrecionalidad aquí efectivamente hay un control de potestades regladas, que es lo que en principio debiera hacer la Contraloría en Chile, dado que, como sabemos, el artículo 21b dice que no puede entrar a revisar Contraloría los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas y administrativas, aun cuando se trata de una barrera que es muy sinuosa y donde Contraloría muchas veces ingresa con bastante fuerza. Y también hay algunos espacios que están solapados, por ejemplo, el reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonio cultural están en los dos lados, por lo tanto uno no puede saber directamente por qué o cuándo se van a poner en un lugar o en otro, lo cual en definitiva termina generando una aplicación pura y dura de la idea de jerarquía. En el ámbito rural, además, el plan comunal no tiene competencia, dado que el legislador no se lo ha establecido, y en cambio sí lo tiene el intercomunal, por lo tanto, tratándose de un municipio que tiene una parte de su límite, de su ámbito geográfico como rural, allí no puede hacer absolutamente nada, no tiene competencia estrictamente, necesita una figura local, lo cual tampoco tiene demasiado sentido, desde luego. Bueno, adicionalmente entonces, para
seguir con la idea de planificación. Otro elemento que yo diría ha venido a poner en tela de juicio el ámbito local ha sido la planificación condicionada. En esta misma óptica de no actualización de nuestras normas legales, nuestros instrumentos de planificación han empezado a desarrollar técnicas creativas que permitan que se generen desarrollos urbanos en espacios donde hay un alto potencial de plusvalía, pero exigiendo a cambio que los desarrolladores se hagan cargo de mitigar los impactos. La bondad de la figura es discutible. Uno podría decir si aquí no hay una desviación de poder, porque la verdad es que es un entramado bastante complejo, pero el resultado es que lo que dice el plan es: mire, usted tiene un uso urbanístico muy limitado, una densidad prácticamente rural, pero si usted quisiera incrementar esos indicadores significativamente, bueno, pues entonces fináncieme vialidad, entrégueme mayores parques, bueno, un listado de condiciones. Lo cual significa ingresar recursos privados al desarrollo urbano. De nuevo, solamente por vía reglamentaria y en una vía, insisto, no muy recomendable, pero el punto es que todos estos sistemas hasta el momento requieren informes previos que entregan las secretarías regionales ministeriales. Por lo tanto, tampoco acá es el ámbito local el que está generando estos desarrollos, que pueden ser o pueden impactar de manera muy relevante, sino que directamente se hacen a nivel más bien de autoridades regionales y con este fuerte componente de dependencia del nivel central. Se puede arguir que en algunos municipios faltan herramientas técnicas para poder aplicar medidas más sofisticadas, pero bueno, y también en general estas herramientas se han hecho en lugares que no están planificados, por lo tanto estas son normas de carácter supletorio y provisionales o provisorias, simplemente están rigiendo hasta que aparezca el plan regulador comunal, con lo cual en el fondo el que está llevando el desarrollo urbanístico no es el municipio, sino directamente el nivel regional, las secretarías regionales ministeriales. A eso hay que añadir que también las Ceremis tienen la interpretación administrativa de los planes urbanísticos de la región. Por lo tanto, de nuevo, una vía de poder controlar aquello que ha hecho la región. También hay algunos instrumentos y modificaciones de planes reguladores que se pueden hacer por decreto supremo, donde ya nos fuimos del ámbito de directamente la posibilidad de la región. No, aquí directamente es el presidente de la República el que aprueba o modifica el plan. Es muy excepcional, básicamente hay tres hipótesis, pero voy a mencionar las dos más relevantes. Una, la del artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que permite que por decreto supremo se modifique un instrumento cuando se trata de un proyecto de reforma urbana de lo llamado SERVIO, Servicio de Vivienda y Urbanización, las agencias regionales del Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, si el Ministerio de Vivienda tiene un proyecto, entonces puede directamente modificar el plan y sí hay que preguntarle al municipio, pero hay 30 días para que el municipio responda. Si no responde, se entiende que está de acuerdo, y si está en desacuerdo, eso no quiere decir que el ministerio no podría llevarlo a cabo. Tampoco en esto ha habido mucho ruido, lo cual me hace pensar que el ministerio, yo trabajé un tiempo en el ministerio y efectivamente era así, tiene cuidado en estas intervenciones. Y por lo tanto no es que haga algo en contra del interés del municipio. Adicionalmente en esto también, lamentablemente hay que decir que hoy día las demoras de aprobación de un instrumento en Chile son tremendas. Cuando se trata de un nuevo instrumento, las cifras del Ministerio son que el promedio de un plan regulador comunal está en 6,2 años de tramitación. Y tenemos algunos casos de ciudades como Iquique, 19 años, no vamos a decir que Iquique es una ciudad menor, Mayoco un poco menor, Matías, pero lleva 12 años, y Temuco, una ciudad muy importante, también 12 años. Por lo tanto, en este contexto puede que un municipio vea como agua bendita que el ministerio diga: quiero hacer un proyecto, y de pasada modificamos el instrumento que no está sirviendo hoy día absolutamente para nada. Y también la ley de sismos y catástrofes permite lo mismo, pero la ley de sismos acaba de ser modificada, obviamente dentro de esas modificaciones o novedades legislativas que trajo el terremoto del año 2010, y se modificó precisamente en el sentido de exigir que para que se modifique o se dicte el plan regulador por decreto supremo, tenga que haber una solicitud previa del municipio. Y además un proceso breve, pero un proceso de información pública, de exposición a la comunidad del instrumento, cosa que no está en el artículo 50. Este último sistema me parece mucho más cuerdo y respetuoso de la autonomía local.
y además de la participación de los ciudadanos. Pero lamentablemente solamente lo dejamos en el artículo 50 y no en otras materias. Y finalmente, para cerrar la parte de planificación, comentar que lamentablemente también hay que hacerse cargo de que nuestro ordenamiento urbanístico, por un lado, claro, tiene el plan, y uno ve el plan y entonces esa es la idea de ciudad que se aprobó, pero la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es el reglamento de la ley, genera, y en algunos casos también la ley, incentivos urbanísticos que desfiguran la idea. Menciono algunos. Por ejemplo, si se fusionan terrenos, el artículo 63 de la ley da un bono de un 30% de densidad sobre lo que otorga el plan. Si yo desarrollo lo que la ley denomina un conjunto armónico en su artículo 107, puedo llegar también a aumentar el coeficiente de constructibilidad, en este caso, hasta en un 50%, la altura máxima hasta en un 25%. Lo mismo el DFL2, y hay otras normas que no tienen sentido seguir, pero también hay un riesgo, y es que lo que aprobó el poder local es muy distinto a lo que finalmente se concreta, porque el sistema lo permite. A mí me tocó ver en una ocasión una tesis de un arquitecto de un magíster donde él hablaba de estos beneficios y mostraba una imagen de cómo era el plan aprobado, la envolvente, un poco el skyline, por decirlo así, era de Ñuñoa. Y después decía, imaginémonos que aplicamos todos estos incentivos, y eran dos imágenes de ciudad completamente diferentes, con lo cual, por cierto, también se defrauda la participación de los ciudadanos que creen que aprobaron A, pero a la hora de la aplicación efectiva ven B. Y para colmo, no se trata de un B que se haya aprobado en sede local, porque si fuera eso, entonces no habría drama para la autonomía. Son instrumentos, herramientas que vienen directamente desde el ámbito central. Bueno, eso entonces respecto a la planificación. Respecto de los permisos, voy a ser más breve en el resto, mucho más breve. La Dirección de Obras Municipales es la que otorga los permisos, que es una unidad desconcentrada, un funcionario de carrera, para tratar de evitar que sea cooptado por los intereses políticos de corto plazo. Bueno, sus decisiones pueden ser reclamadas también frente al CEREMI directamente, y el CEREMI lo puede modificar por completo. Ahora, también hay reclamos judiciales contra la decisión del CEREMI, por lo tanto no es que quede cerrada la vía, y aquí yo creo que el tema es más discutible, o sea, la vía de una posibilidad de un control, de una tutela superior frente a decisiones que además son en general regladas, creo que tiene más sentido. Las postergaciones de permiso en Chile duran 3 meses, o sea, si yo quiero modificar el plan, puedo postergar el otorgamiento de permisos para que no todo el mundo llegue a pedirme permiso y frustre el propósito de la modificación que quiero hacer. Bueno, nuestro sistema es bastante tacaño con esta medida, que es una especie de medida precautoria, porque da 3 meses de duración, y si se trata de un plan regulador comunal, se puede expandir hasta 1 año, pero con una resolución ahora del CEREMI, por lo tanto ahí se requiere también este heterocontrol. Y por último, en materia de permiso, tratándose del área rural, la verdad es que en el área rural el protagonismo lo tiene de nuevo la CEREMI. No se le quiere dar permiso ahí al municipio, que tiene que dar su permiso de edificación, pero lo va a dar directamente según lo que la CEREMI hayan señalado. En materia de protección de legalidad, simplemente comentar que ahí también tenemos espacios solapados, tanto la CEREMI como la municipalidad, el director de obras concretamente y el alcalde en otro, pueden demoler y paralizar obras. Por lo tanto, de nuevo un espacio compartido que puede generar conflictos, si bien aquí también hay que decir que es sano a veces que la mirada de la disciplina la otorgue una autoridad más lejana, porque particularmente en un municipio pequeño es probable que para la autoridad local sea difícil aplicar medidas que puedan resultar impopulares o que incluso tengan que ver con gente que con mucha probabilidad conozca. Bueno, y cierro con el último tema que quería comentar, que es el de la iniciativa urbanizadora, o con la gestión de la urbanización. En Chile los municipios tienen 0 posibilidad de hacer esa gestión, esa es la realidad. Primero, en Chile, como bien sabemos, hay una especie de prejuicio respecto al Estado empresario. O sea, el municipio que pudiera crear una especie de empresa urbanizadora, que puede ser un buen negocio, más allá de las situaciones coyunturales en que deja de serlo, pero más que un buen negocio, una iniciativa que puede permitir que, en vez de que alguien esté especulando, bueno, el poder público esté haciendo una mejor ciudad, más integrada y más cohesionada. Bueno, eso no lo tenemos, lo tuvimos en los 60.
las corporaciones habitacionales, la Cormu, la Corvi, podían asociarse con los municipios y se crearon muchas sociedades mixtas, públicas, pero mixtas en el sentido de que eran locales, centrales. Esa facultad la heredaron los serbios, pero hoy día la interpretación que le ha dado la Contraloría ha sido básicamente que, dado que la Constitución del 80 pide ley de quórum calificada específica para desarrollar actividades empresariales, esta vieja atribución que heredaron los serbios ya no cumpliría con la suficiente especificidad para funcionar. Y aquí, paradójicamente, quien sí ha tenido algo de actividad empresarial de nuevo a nivel central es el Estado, el que realiza los grandes proyectos que, lamentablemente, por falta de herramientas, no han funcionado. Pienso, por ejemplo, en el Portal Bicentenario en Cerrillo, o Barrio Norte en Concepción, este último mucho más logrado. Pero si en Chile tuviéramos que hacer unos Juegos Olímpicos, que creo que va a pasar mucho tiempo para que lo enfrentemos, no podríamos hacer la típica figura que se realiza en todo el mundo, de hacer un consorcio urbanístico donde está el nivel local, está el nivel central, están privados. Aquí sería como un directorio, pero de papel, sin atribuciones reales, sin competencias que permitieran desarrollar esa figura. Por lo tanto, y cerrando, creo que si uno hace un balance desde el punto de vista de la autonomía local, nuestro derecho urbanístico está todavía muy inmaduro. Estamos todavía enfrentando problemas, generando reglas, y es de esperar que cuestiones como las que plantea también José María empiezan a ocurrir. Y en Chile empezamos a tener, a contar del año pasado, la evaluación ambiental estratégica de planes urbanísticos. Es de esperar que esos sean motores que permitan que agudicemos nuestra mirada frente a la ciudad, y que también le devolvamos el protagonismo a los municipios, y que tal vez también nos preguntemos si tiene sentido que una ciudad como Santiago tenga 40 municipios y no es mejor tener una mirada integrada que haga que lo local tenga sentido, porque efectivamente concentramos no solamente las competencias, sino también les damos un sentido de una tarea que los ciudadanos efectivamente vean como algo que es necesario desarrollar. Eso, muchas gracias.